En la antigua Roma, la frontera entre religión y superstición era tan delgada que incluso los propios romanos a veces dudaban de dónde terminaba la devoción y comenzaba la magia. Cada decisión importante, desde una guerra hasta la compra de una casa, pasaba por el filtro del favor divino y de los presagios. Los dioses estaban en todas partes, y su voluntad se interpretaba constantemente. Si te apasionan estos temas sobre el misterio y la historia de las religiones, suscríbete a Secretos de la Religión para apoyar el canal y no perderte los próximos episodios. Para los romanos, la religión no era una cuestión privada, sino una parte esencial del orden social. Las ceremonias, los sacrificios y las plegarias públicas no se hacían tanto por fe personal, sino para mantener la pax deorum, la paz con los dioses. Cualquier error ritual podía traer desgracias a toda la ciudad. La religión, en ese sentido, era una forma de control colectivo, un equilibrio constante entre el respeto a la tradición y el miedo al castigo divino. Pero lo más curioso es que, a pesar de su aparente racionalidad, Roma estaba profundamente marcada por la superstición. Los augures, sacerdotes encargados de interpretar los signos divinos, podían detener decisiones políticas si un vuelo de aves no era propicio. Era una teocracia encubierta en la práctica. El Senado y los generales no se atrevían a desafiar los augurios, aunque muchos de ellos no creyeran realmente en los presagios. El poder de los sacerdotes era, en parte, un poder psicológico. Se cuenta que incluso el emperador Augusto jamás iniciaba una campaña sin antes consultar a los augures. A veces, retrasaba batallas enteras solo porque un relámpago había caído en el lado incorrecto del cielo. No todos los emperadores eran tan devotos. Algunos, como Calígula o Nerón, manipulaban deliberadamente los rituales para legitimar su autoridad, demostrando que la religión podía ser tanto un instrumento de fe como de propaganda política. La vida cotidiana del romano común también estaba plagada de supersticiones. Se evitaban ciertos días para casarse o comenzar un negocio. Se creía que un estornudo podía ser un mensaje divino, y las casas estaban llenas de amuletos y figuras protectoras. Los más populares eran los facinum, pequeños falos tallados en piedra o metal que se usaban para ahuyentar el mal de ojo. Lo que hoy podría parecer vulgar, para los romanos era un símbolo sagrado de fuerza y fertilidad. En ese mundo saturado de creencias, la línea entre lo religioso y lo mágico era ambigua. Los romanos distinguían entre religio, que implicaba respeto a los dioses, y superstitio, que era un exceso de temor o prácticas consideradas irracionales. Sin embargo, la mayoría practicaba ambas sin darse cuenta. Consultar un oráculo o llevar un amuleto no era visto como un acto de superstición, sino como una forma más de asegurar el favor divino. Los templos eran los centros del poder espiritual, pero también los mercados de la fe. Allí se vendían amuletos, se ofrecían sacrificios y se negociaban promesas con los dioses. El dinero y la religión estaban estrechamente ligados. Muchos templos acumulaban riquezas considerables gracias a las ofrendas de los fieles. Esta acumulación de poder económico generó tensiones y críticas incluso dentro de la propia élite romana, que veía en la devoción un negocio rentable más que una virtud. A medida que Roma fue expandiéndose, incorporó las creencias de los pueblos conquistados. Los dioses extranjeros, como Isis de Egipto o Mitra de Persia, se convirtieron en parte del panteón romano. Este sincretismo enriqueció la vida espiritual del imperio, pero también generó conflictos. Algunos senadores consideraban que estas religiones extranjeras corrompían las tradiciones romanas, mientras que otros las veían como una evolución natural de un imperio multicultural. Detrás de todo este entramado de fe, miedo y poder, se esconde una pregunta que aún resuena hoy. ¿Dónde termina la religión y comienza la superstición? Para los romanos, esa distinción no era filosófica, sino práctica. Lo importante no era creer, sino cumplir con el ritual correcto. Lo sagrado se medía en gestos, no en convicciones. Y quizás, en esa obsesión por los signos y los presagios,
Roma reveló más sobre la naturaleza humana de lo que solemos admitir. Las prácticas mágicas en Roma eran un secreto a voces. Aunque oficialmente estaban prohibidas, casi todos las usaban de alguna manera. Desde los soldados que llevaban amuletos antes de una batalla, hasta las matronas que contrataban hechiceras para asegurar la fidelidad de sus maridos, la magia impregnaba la vida cotidiana. Los romanos no la consideraban necesariamente un acto satánico o maligno, sino una herramienta peligrosa que debía usarse con prudencia. Sin embargo, cuando el poder político se sentía amenazado, esas mismas prácticas eran perseguidas con severidad. Uno de los ejemplos más claros de esta hipocresía fue durante el reinado de Augusto. Mientras promovía la restauración de los valores tradicionales, mandó ejecutar a varios astrólogos y magos que supuestamente conspiraban contra él. Paradójicamente, el propio emperador consultaba con frecuencia a videntes y adivinos privados. La frontera entre el control religioso y la superstición estaba completamente manipulada por el poder, y quien decidía qué era aceptable no era un dios, sino el emperador. Los romanos creían que todo fenómeno tenía un significado oculto. Un trueno, un vuelo de cuervos o incluso el nacimiento de una criatura con deformidades eran vistos como señales divinas. Esta obsesión con los presagios se convirtió en una forma de interpretación del mundo. En una sociedad sin ciencia moderna, los augurios eran la manera de encontrar orden en el caos. Pero también creaban una constante ansiedad colectiva. Cualquier evento podía ser interpretado como un mal presagio. A medida que Roma fue expandiendo su imperio, la diversidad de creencias hizo que los romanos se volvieran más tolerantes, aunque también más desconfiados. Las prácticas orientales, con sus ritos secretos y promesas de salvación personal, generaban fascinación y temor. Muchos romanos se unían a cultos como el de Isis o el de Mitra, buscando un sentido más profundo que la religión oficial, que se había vuelto burocrática y carente de espiritualidad. Fue el principio del fin para la antigua religiosidad romana. El culto a Mitra, especialmente, se extendió entre los soldados. Sus rituales en cuevas y su simbolismo del sacrificio del toro evocaban una espiritualidad más íntima, más personal. Sin embargo, el carácter cerrado y masculino del culto despertó recelos en la élite romana, que veía en estas prácticas una amenaza a la unidad del imperio. Lo mismo ocurría con los seguidores de Isis, cuya devoción ferviente y procesiones públicas escandalizaban a los conservadores del Senado. En la base de toda esta diversidad religiosa estaba el miedo a la ira de los dioses, a los espíritus, a los muertos. Los romanos eran profundamente ritualistas con la muerte. Realizaban ofrendas para apaciguar a las almas errantes, y las tumbas se consideraban puertas al más allá. Los fantasmas no eran una leyenda, sino una posibilidad real. Tanto era así, que algunos templos y casas eran abandonados si se creía que un espíritu los habitaba. La figura del hechicero o la bruja no era rara. Había quienes decían poder invocar a los muertos o provocar enfermedades mediante conjuros. En el famoso caso de la Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis, una ley republicana contra el envenenamiento, se incluyó también la prohibición de la magia, lo que muestra hasta qué punto las autoridades temían el poder oculto de estas prácticas. Sin embargo, a pesar de la represión, la magia nunca desapareció. Se adaptó, se camufló y sobrevivió en la sombra. En los suburbios de Roma y en los pueblos del imperio, era común que las mujeres mayores actuaran como curanderas, mezclando fórmulas religiosas y mágicas. Sus prácticas se transmitían oralmente, y muchas de ellas incluían rezos dirigidos a divinidades menores o a espíritus domésticos. Para el pueblo, la diferencia entre una oración y un hechizo era mínima. En ambos casos se buscaba lo mismo: protección, salud, amor o justicia. Esta convivencia de religión, magia y superstición creó una cultura ambigua, contradictoria y fascinante. Los romanos podían asistir al sacrificio público de un toro por la mañana y pedir un amuleto a una hechicera por la tarde.
Tal vez eso explique por qué Roma logró mantenerse durante siglos. Su sistema religioso era flexible, capaz de absorber, reinterpretar y reinventar cualquier creencia que sirviera para mantener el orden o satisfacer el miedo humano al destino. Con la llegada del cristianismo, esa compleja red de dioses, augurios y hechicerías comenzó a tambalearse. Lo que durante siglos había sido considerado parte natural de la vida espiritual romana pasó a verse como idolatría o superstición diabólica. Sin embargo, los primeros cristianos también heredaron muchas de esas creencias. Las reliquias, las oraciones a los santos y los signos protectores se convirtieron, en muchos casos, en sustitutos de los antiguos amuletos y conjuros. El cambio fue más de nombre que de fondo. Durante los primeros siglos del Imperio cristiano, la Iglesia tuvo que enfrentarse a una tarea difícil: separar la fe verdadera de las supersticiones populares. En las aldeas, la gente seguía ofreciendo alimentos a los espíritus del hogar o encendiendo velas para pedir protección. Los obispos intentaron cristianizar esas costumbres en lugar de erradicarlas. Así nacieron muchas de las tradiciones que, siglos después, formarían parte del folclore cristiano europeo. Paradójicamente, lo que Roma había hecho con los cultos extranjeros, el cristianismo lo hizo con Roma. Adaptó, transformó y asimiló. Las fiestas paganas se convirtieron en celebraciones cristianas, los templos antiguos, en iglesias, y los antiguos dioses, en demonios o santos. Pero en el fondo, la mentalidad supersticiosa sobrevivió. La humanidad, parece, no puede vivir sin buscar señales, sin intentar leer el destino en los signos del mundo. Este proceso también reveló una verdad incómoda: que la superstición no es solo un vestigio de ignorancia, sino una necesidad psicológica. Los romanos, como nosotros, necesitaban creer que había un orden detrás del caos, una fuerza que respondía a los actos humanos. Y esa necesidad de control espiritual, de creer que nuestras acciones pueden influir en el destino, sigue presente hoy, aunque cambien los símbolos y los nombres. En las catacumbas de Roma aún se conservan inscripciones donde los primeros cristianos pedían protección contra el mal de ojo o dejaban mensajes mágicos mezclados con oraciones. Esas huellas nos muestran que la transición entre religión y superstición no fue un corte limpio, sino una fusión lenta y contradictoria. El miedo a lo invisible, tan antiguo como la humanidad, sobrevivió incluso al cambio de los dioses. Si observamos el mundo actual, es imposible no ver los paralelismos. Amuletos, horóscopos, rituales, frases para atraer la suerte. Todo eso no dista tanto de lo que practicaban los romanos. Cambian las formas, pero no la esencia. Seguimos buscando signos, seguimos temiendo lo desconocido. La religión, como la superstición, sigue siendo un espejo del ser humano, un reflejo de su deseo de comprender lo incontrolable. La arqueología ha revelado decenas de tablillas mágicas romanas, conocidas como deficciones, donde las personas escribían maldiciones contra enemigos, rivales o amantes infieles. Estas se enterraban en tumbas o se arrojaban a los pozos sagrados. Lo más sorprendente es que, junto a estas tablillas, se han encontrado símbolos cristianos, lo que indica que incluso quienes seguían la nueva fe no renunciaron del todo al poder de la magia. Roma, entonces, no fue solo un imperio de leyes y conquistas, sino también un imperio espiritual. Su relación con la religión y la superstición moldeó la manera en que Occidente entiende lo sagrado. Cada gesto ritual, cada plegaria y cada miedo colectivo fue parte de una herencia que aún respiramos. Comprender cómo los romanos mezclaban lo divino con lo cotidiano es entender una parte esencial de nuestra propia historia. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza de Roma, que lo sagrado no está separado del mundo, sino entretejido en él. Lo religioso, lo supersticioso y lo mágico son solo distintos lenguajes para expresar la misma inquietud humana. Si te ha interesado este viaje por la religión y la superstición en Roma, dale a me gusta, suscríbete a Secretos de la Religión y deja en los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Crees que hoy seguimos siendo tan supersticiosos como los antiguos romanos?